Hola y bienvenidos a otro video de Mate Fácil. En este video voy a explicar todo lo relacionado con la ecuación de una esfera. Este es un tema importante porque vamos a encontrarnos muchas veces con superficies que en realidad representan una esfera y necesitamos aprender a identificar la ecuación de una esfera y a partir de ella obtener el centro y el radio. Entonces todo eso lo vamos a ver en este video. Específicamente vamos a ver los siguientes temas. En primer lugar, vamos a deducir la ecuación de una esfera y vamos a obtener la ecuación ordinaria y general de una esfera con cualquier centro y cualquier radio. Luego vamos a ver cómo es la ecuación de una esfera con centro en el origen y radio r, que esta es una esfera que vamos a encontrarnos con mucha frecuencia. Y luego vamos a ver varios ejemplos de estos temas. Después vamos a ver cómo calcular el centro y el radio de una esfera a partir de su ecuación general. Veremos esto con ejemplos. Y finalmente les dejaré una lista de ejercicios para que ustedes practiquen estos temas. Antes de empezar con el tema número 1, es muy importante que hayan visto algunos temas previos para que puedan entender perfectamente este video. Yo les recomendaría que vieran todo el curso de cálculo de varias variables, ya que aquí explico todo lo relacionado con vectores, operaciones con vectores, cómo interpretar las operaciones geométricamente, etc. Lo que voy a utilizar en este video será el vector que une dos puntos y cómo calcular la longitud de un vector. Eso nos va a ayudar a calcular la ecuación de una esfera, ¿sí? También sería interesante que vieran el video sobre la ecuación de la circunferencia, ya que se parece mucho a la esfera. Una circunferencia, bueno, es como una esfera solamente que en el plano, en dos dimensiones, ¿sí? Y la esfera es en tres dimensiones, pero se parecen bastante. Entonces, también estaría bien que vieran este video si aún no lo han visto, ya que aquí explico todo lo relacionado con la circunferencia. Y de hecho, también tengo un curso de geometría analítica donde pueden ustedes encontrar un montón de ejercicios resueltos con circunferencias, rectas, parábolas, elipses, etc. Bueno, vamos a empezar entonces con el tema número 1. Vamos a ver cómo deducir la ecuación de una esfera. Para esto, primero necesitamos entender qué es una esfera, ¿sí? Podemos definir una esfera de esta manera. Una esfera con centro en C y radio R. ¿Sí? C es un punto en el espacio, en R3. Y radio R, bueno, pues va a ser el conjunto de todos los puntos en el espacio R3 que cumplan que su distancia al punto C es igual a R. ¿Sí? R es un número real, positivo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo interpretamos esto geométricamente? Bueno, pues aquí tenemos los ejes del espacio, el eje X, el eje Y, el eje Z, el espacio R3, y tenemos un punto que va a ser el centro de la esfera, este punto de aquí, que representamos con la letra C, de que es el centro de la esfera. Entonces, la esfera es como una pelota, ¿sí? Así alrededor de C, que tiene radio R. Para entender qué es el radio, si nosotros tomamos cualquier otro punto sobre la esfera y calculamos la distancia hacia el punto C, esa distancia debe ser igual a R. ¿Sí? Bueno, a veces al hacer dibujos, sobre todo hacerlo en una libreta, cuando nosotros dibujamos así un círculo en el espacio, no se ve muy claro que esto sea una esfera. Ahí puede ayudar un poquito dibujar una elipse así, que sería como un círculo en realidad, un círculo paralelo al plano XY, para que se vea un poquito más que se trata de una esfera, ¿sí? Que se vea como un efecto ahí tridimensional. Entonces, si nosotros tomamos cualquier otro punto sobre la esfera, o sea, en la superficie de la esfera, por ejemplo, este punto de aquí, este es un punto cualquiera que tiene coordenadas X, Y, Z. Si nosotros calculamos la distancia que hay desde C hasta P, esta distancia es R. Bueno, entonces vean que lo que yo aquí formé fue un vector que empieza en el punto C y termina en el punto P. Entonces, la longitud de este vector, la longitud, módulo o norma, que es lo mismo, es igual a R. Eso lo podemos escribir así. La norma o módulo del vector que empieza en C y termina en P es igual a R. Esto de aquí podríamos considerarlo ya como la ecuación vectorial de la esfera, ¿sí? Ya que, bueno, nosotros conocemos cuál es C y cuál es R. Entonces sería una ecuación en términos de P, donde P puede ser cualquier punto sobre la superficie de la esfera. Pero bueno, nos va a resultar más útil desarrollar más esta ecuación para llegar a una expresión algebraica que no dependa de vectores. Entonces, para esto necesitamos recordar cómo se calcula el vector que une dos puntos. Entonces recuerden para eso que lo que se hace es restar las coordenadas del punto final menos las del punto inicial. En este caso el punto final es P, que tiene coordenadas X, Y, Z, y el punto inicial es C.
cuyas coordenadas vamos a representar como HKL. ¿Sí? Son coordenadas que nosotros ya conocemos. Entonces, lo que vamos a hacer es restar las coordenadas X, Y, Z menos las coordenadas del centro, que son HKL. Podemos hacer la resta, término a término, recuerden, coordenada a coordenada. Entonces, a X le restamos H, luego a Y le restamos K y luego a Z le restamos L. Ahora hay que calcular el módulo o norma o longitud de este vector y para eso recordemos esta fórmula que ya demostramos en un video anterior del curso de cálculo de varias variables. El módulo del vector ABC es igual a la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada más C cuadrada. Bueno, pues en este caso vean que A es X menos H, B es Y menos K, C es Z menos L. Así que al usar la fórmula nos va a quedar aquí la raíz cuadrada de X menos H al cuadrado más Y menos K al cuadrado más Z menos L al cuadrado. ¿Sí? Bueno, y bueno, aquí ya casi tenemos la ecuación de la esfera. Lo que podemos hacer ahora es quitar la raíz cuadrada. Para eso simplemente elevamos ambos lados de esta ecuación al cuadrado. Así nos deshacemos de la raíz cuadrada y simplemente nos va a quedar del lado derecho que el radio queda elevado al cuadrado. Y esto de aquí es precisamente la ecuación ordinaria de la esfera. Cuando nosotros conocemos el centro y conocemos el radio, simplemente sustituimos aquí las coordenadas del centro y acá el valor del radio y así tenemos la ecuación de la esfera. Bueno, esa es la ecuación ordinaria. Vamos a ver ahora cómo es la ecuación general de una esfera. Para obtener la ecuación general, lo que hacemos es desarrollar estos binomios al cuadrado. Aquí hay que recordar, esto es un tema de álgebra elemental, que para desarrollar un binomio al cuadrado es el cuadrado del primer término, x cuadrada, menos el doble del primero por el segundo, entonces es 2 por h por x, más el cuadrado del segundo término. Ahí está, esto es del primer binomio. Hacemos lo mismo con el segundo binomio y obtenemos esto de aquí, y luego con el tercer binomio y obtenemos esto de acá. ¿Sí? Y esto igual a r al cuadrado. Ahí ya tenemos desarrollado esto, pero para la ecuación general lo que vamos a hacer es ordenar los términos. Siempre vamos a escribir primero las variables al cuadrado, o sea, x cuadrada, y cuadrada y z cuadrada, que son nuestras variables. ¿Sí? Luego vamos a escribir los términos que contienen variable que no está al cuadrado, como en este caso es 2hx, tiene la variable x que no está al cuadrado, luego el menos 2k por y y luego el menos 2l por z. Y finalmente colocaremos todos los términos que no tienen variables x y z, ¿sí? Que son h cuadrada, k cuadrada, l cuadrada, aquí están, y también el r cuadrada, solamente que para esto r cuadrada lo vamos a pasar al lado izquierdo restando, y entonces como lo pasamos al otro lado, del lado derecho ya no nos quedó nada, por lo cual aquí ponemos un 0 simplemente. Esta de aquí es la ecuación general de una circunferencia, pero la podemos escribir de manera más compacta así. Simplemente vean que en lugar de poner menos 2h, como esto de aquí finalmente es un número, si nosotros ya sabemos cuánto vale h porque sabemos las coordenadas del centro, al hacer la operación de multiplicar ese número por menos 2, obtenemos otro número. Ese número simplemente lo estamos representando con la letra A. De la misma manera aquí, este número lo representamos como B, este como C. Y luego al hacer toda esta operación con estos números que también conocemos, h cuadrada, k cuadrada, l cuadrada y el valor del radio al cuadrado, al hacer toda esta operación obtenemos como resultado otro número que simplemente representamos como D, para que nos quede más compacta la ecuación. Esto de aquí es la ecuación general de la esfera. Aunque si nosotros multiplicáramos esta ecuación general, toda la ecuación, por algún número cualquiera, obtendríamos otra ecuación como esta de aquí. ¿Sí? Entonces, a veces puede ocurrir que en lugar de tener x cuadrada, y cuadrada y z cuadrada con coeficiente 1, podemos tener algún otro coeficiente. Por ejemplo, puede ser que aquí tenga un 3, aquí también un 3 y aquí un 3 también. Entonces, si los coeficientes de x cuadrada, y cuadrada y z cuadrada son iguales en signo y en valor, que sean iguales los tres, también tendremos una ecuación de una esfera. Si alguno de los coeficientes ya no fuera igual, entonces ya tendríamos otro tipo de superficie, una superficie cuádrica, que ya explicaré en un próximo video. ¿Sale? Bueno, entonces ya tenemos la ecuación general y la ecuación ordinaria. Ahora, ¿qué pasa si la ecuación tiene centro en el origen y radio r? Esto es importante porque vamos a verlo con mucha frecuencia en los ejercicios cuando estemos resolviendo, por ejemplo, integrales. Bueno, si el centro está en el origen, eso significa que el centro tiene coordenadas 0, 0, 0. Así que al usar la fórmula que acabamos de ver, que es esta de aquí, tendríamos que sustituir aquí las coordenadas del centro. Recuerden que las coordenadas son h, k, l. Entonces h vale 0, k vale 0, l vale 0. Al sustituir por acá nos queda esto de aquí. Para desarrollar estos binomios no hace falta volver a aplicar la regla del cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo, etc. No hace falta porque
Si nosotros a x le restamos 0, nos queda simplemente x. Recuerden que cualquier número menos 0, pues no cambia el valor, sigue quedándonos el mismo número. Entonces, x menos 0 es lo mismo que x, así que aquí queda simplemente x al cuadrado, aquí igualmente y cuadrado y z al cuadrado. Entonces, vemos que la ecuación de una esfera con centro en el origen es mucho más simple. Solamente tiene las variables al cuadrado y del otro lado el radio al cuadrado. Esto se parece mucho a la ecuación de una circunferencia con centro en el origen, solo que en el caso de la circunferencia solamente tenemos las variables x, y. Para una esfera también aparece la variable z. Bueno, vamos a ver entonces ahora unos ejemplos para que todo esto quede más claro. Vamos a calcular la ecuación ordinaria y general de la esfera que tiene centro 2 menos 1, 0 y radio 3. Bueno, pues es muy sencillo, solamente hay que sustituir en la ecuación que ya dedujimos al principio. Recuerden que h, k y l son las coordenadas del centro, entonces sustituimos el valor de h que es 2, el de k que es menos 1 y el de l que es 0 y obtenemos esto de aquí. Observen que en el caso de la coordenada k es negativa y aquí en la fórmula también hay un signo menos, entonces va a ser menos menos 1. Entonces para separar este menos del otro menos hay que usar paréntesis. Y aquí aplicaríamos regla de multiplicación de signos. Menos por menos da más. También observen aquí que como esto es un 0, restar z menos 0 nos da simplemente z como resultado, ¿sí? Esta de aquí entonces es la ecuación ordinaria de la esfera. Ahora, para obtener la ecuación general, vamos a desarrollar estos al cuadrado. Entonces, aquí recuerden, es el cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, y obtenemos esto de acá, ¿sí? Si tienen dudas sobre cómo desarrollar un binomio al cuadrado, lo tengo explicado en mi curso de álgebra elemental. Les dejaré el enlace en la descripción de este video. Bueno, y también desarrollamos este binomio al cuadrado. Ahí está. Y luego este z cuadrado simplemente lo pasamos y el 9 también simplemente lo pasamos. Ahí está, ¿sí? Que por cierto, aquí nunca nos olvidemos de que el radio se le va al cuadrado también. Entonces, si el radio vale 3, aquí se pone 3 al cuadrado y por eso nos salió aquí un 9. Bueno, ahora, esto de aquí todavía no es la ecuación general. Hay que ordenar los términos y todavía hay que reducir algunos términos por aquí. Entonces, primero escribimos las variables al cuadrado. X cuadrada, Y cuadrada, Z cuadrada. Ahí está. Luego las variables que no tienen cuadrado, que sería el menos 4x, el más 2y, y en este caso no tenemos ninguna z, entonces se quedan nada más estas dos. Y luego los términos que no tienen variables, que en este caso es este 4 y este 1. 4 más 1 nos da 5, ¿sí? Pero también el 9 hay que pasarlo al lado izquierdo, entonces pasa restando, pasa como menos 9 y del lado derecho nos queda igual a 0. Entonces ahora hay que hacer esta resta simplemente, 5 menos 9 nos da menos 4 y esta de aquí es la ecuación general de esta esfera que nos pedían. Bueno, ¿y qué pasa si la esfera tiene centro en el origen? Pues es mucho más simple. Por ejemplo aquí, la ecuación de la esfera con centro en el origen y radio 1. Bueno, pues recordamos la fórmula, que simplemente es las variables al cuadrado igual al radio al cuadrado. Entonces en este caso será x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada igual al radio, que vale 1, al cuadrado. Pero bueno, 1 al cuadrado es 1 por 1, que nos da 1. Y ahí está. Es muy simple una ecuación de una esfera con centro en el origen. Bueno, y ahora el proceso inverso. Ahora supongamos que nos dan la ecuación de la esfera y queremos obtener su centro y su radio. ¿Sí? Esto también es algo que vamos a encontrarnos con mucha frecuencia en los problemas que resolveremos más adelante. Entonces, por ejemplo aquí, ¿cuál es el centro y el radio de la esfera? Y nos dan esta ecuación, x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada igual a 20. Bueno, pues identificamos que esto es una esfera en la cual las variables están al cuadrado simplemente. Así que es una esfera que tiene centro en el origen, ¿sí? Entonces el centro ya sabemos que es 0, 0, 0, porque tiene esta forma de aquí. Y lo que está del otro lado representaría el radio al cuadrado, ¿sí? No quiere decir que el radio es 20, sino que el radio al cuadrado es 20. Entonces todavía tenemos que sacar raíz cuadrada. Entonces al sacar la raíz cuadrada nos queda que el radio es igual a la raíz cuadrada de 20, que se puede simplificar porque el 20 se puede poner como 4 por 5 y luego separar en producto de raíces. Raíz de 4 por raíz de 5. La raíz de 4 nos da 2 y la raíz de 5, que no es exacta, se deja indicada. Entonces el radio es 2 por la raíz cuadrada de 5. Generalmente, cuando la raíz no es exacta, se deja indicada. En algunos casos utilizaremos decimales, pero casi siempre preferimos dejarlo así, indicado. ¿Sale? Bueno, esto es en el caso de una esfera que tiene centro en el origen. Es muy fácil. Pero ¿qué pasa si tenemos una ecuación más complicada como esta de acá? Nos preguntan cuál es el centro y cuál es el radio de esta esfera y vean que esta ya no tiene centro en el origen porque no aparecen solamente las variables al cuadrado,
sino que también aparecen estas variables de aquí, que no tienen cuadrado. Entonces, aquí tenemos que hacer un procedimiento que se llama completar el trinomio cuadrado perfecto, que también es algo que aprendemos en álgebra elemental. Pero bueno, de todas maneras, aquí lo voy a explicar con un poquito de detalle para que se entienda bien. Lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a empezar con la x y vamos a escribir la x que está al cuadrado y el término que tiene x que no está al cuadrado, o sea, menos 2x en este caso. ¿Sí? Si este término no estuviera, bueno, pues simplemente quedaría x al cuadrado y ya sabríamos que la coordenada h sería 0. ¿Sí? Pero bueno, en este caso sí tiene, entonces ponemos menos 2x. Y luego hay que agregar un tercer término, que es precisamente el que completa el trinomio cuadrado perfecto. Ese término consiste en lo siguiente. Ponemos el coeficiente de la x, que es el 2, sin tomar en cuenta su signo, no hace falta, solamente el 2, y lo vamos a dividir siempre entre 2 y elevar al cuadrado. ¿Sí? Ahora aquí muchas veces tienen la duda de dónde sale esto, por qué se tiene que hacer así. Bueno, lo voy a explicar en un momento más, ahorita va a quedar claro. Mientras tanto vamos a seguirlo haciendo así y ahorita lo voy a explicar para que quede bien claro. Entonces, vamos a hacer lo mismo con la variable y. Ponemos la y que está al cuadrado y luego la y que no está al cuadrado, que es el menos 4y. ¿Sí? Y hay que agregar un tercer término aquí también para la y, que va a ser el coeficiente de y, que es el 4, dividido entre 2 y elevado al cuadrado. Ahorita voy a explicar por qué se divide entre 2 y por qué se eleva al cuadrado. Ahora hacemos lo mismo con z. Ponemos z cuadrado y el 8z. Y agregamos un tercer término que es el coeficiente de z entre 2 y al cuadrado. Ahí está. Bueno, todavía no terminamos. Aquí apenas hicimos lo que tiene que ver con las variables. Ahora, lo que vamos a hacer con este 15, que no tiene ninguna variable, es pasarlo al otro lado del signo igual. Entonces va a pasar positivo. Nos va a quedar igual a 15 positivo. Todavía no terminamos. Aquí es muy importante no olvidarnos de que estos términos nosotros los estamos sumando aquí. Entonces, cuando nosotros sumamos una cantidad en un lado de la ecuación, también hay que sumarlo del otro lado de la ecuación, para que no estemos alterando nada, ¿sí? No podemos agregar cosas así de la nada en un lado sin agregarlas también del otro, ¿sí? Entonces, estos términos que estamos sumando del lado izquierdo, hay que sumarlos también del lado derecho, estos tres, ¿sale? Ahí está. Ahora, lo que vamos a hacer es, estos tres términos que son para la x, se pueden factorizar en un binomio al cuadrado. En el binomio lo que hacemos es poner la x, ponemos el signo menos, porque en este caso aquí hay un menos, ¿sí? Y luego ponemos lo que está aquí adentro del paréntesis, que es 2 entre 2. Y aquí es donde se ve por qué se hace esta operación de dividir el coeficiente entre 2 y elevar al cuadrado. Se hace porque cuando nosotros desarrollamos un binomio al cuadrado, lo que hacemos es el primer término al cuadrado, que sería este x cuadrado, que ya teníamos. Luego es el doble del primero por el segundo. ¿Sí? Cuando nosotros hacemos el doble, significa multiplicar esto por 2. Entonces, al multiplicar por 2, el 2 que multiplica con el 2 que divide se cancelan y nos queda el coeficiente de la x que nosotros ya teníamos. Entonces, precisamente, aquí hay que dividir entre 2 porque al hacer el doble nosotros queremos que se cancele y nos quede el coeficiente que teníamos originalmente. Entonces, por eso se divide entre 2 y se eleva al cuadrado porque luego lo que hacemos es el cuadrado del segundo término. Entonces este término tiene que estar pues al cuadrado. Y básicamente es por eso que se hace. Pero claro, aquí nosotros podemos hacer esta división. 2 entre 2 nos da 1. Entonces en lugar de ponerlo como 2 medios, mejor lo ponemos como 1 de una vez, ¿no? Y ahí está. Entonces este trinomio se convirtió en este binomio al cuadrado. De la misma manera lo hacemos con la y. En este caso nos va a quedar y menos lo que está aquí adentro de este paréntesis, que es 4 entre 2, que es 2. De una vez lo ponemos. Y luego hacemos lo mismo con z. En este caso, en la z, vean que aquí no hay un menos, sino que hay un más. Entonces, en el binomio al cuadrado se pone el más. Entonces queda z más lo que está dentro del paréntesis, que es 8 entre 2, 4. Ahí está. Y del lado derecho hay que hacer todas estas operaciones. Entonces aquí 2 entre 2 es 1, queda 1 al cuadrado. 4 entre 2 es 2 al cuadrado. Y luego 8 entre 4, 8 entre 2, perdón, es 4 al cuadrado. Bueno, y hay que hacer los cuadrados. 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 2 por 2, 4. 4 al cuadrado es 4 por 4, 16. Entonces queda 1, 4 y 16. Y luego al hacer toda esta suma, 15 más 1, 16, más 4, 20, más 16 nos queda 36. Ahí está. Y esto de aquí ya lo podemos identificar como la ecuación de una esfera. ¿Sí? Lo identificamos con esta ecuación de aquí. Entonces, comparando, podemos ver que h vale 1, que k vale 2
Y vean que L no vale 4 directamente porque aquí es menos L, mientras que acá tenemos más 4. Entonces, para que salga este signo más, el 4 tendría que ser negativo, tendría que ser menos 4, y así ese menos 4 por este menos nos da este más. ¿Sí? Entonces, el centro tiene coordenadas 1, 2 y menos 4. Aquí es un menos porque este menos por este menos es el que nos da este más. ¿Sí? Bueno, y para el radio al cuadrado es 36. Entonces hay que sacar otra vez la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 36, que es 6. Entonces ya tenemos el centro y el radio. Listo. Así es como se calcula para este tipo de ecuaciones. Ahora les dejo a ustedes una lista de 3 ejercicios que pueden resolver con lo que vimos en este video. En el ejercicio 1, bueno, nos dan también el centro y el radio, solamente que aquí hay fracciones, así que habrá que hacer operaciones con fracciones, pero es lo mismo, ¿sí? Luego tenemos acá, calcular centro y radio de esta esfera. Aquí observen que x cuadrada, y cuadrada y z cuadrada tienen un coeficiente distinto de 1. En este caso tienen un 3. Así que primero tienen que dividir cada término de la ecuación entre 3 y luego hacer el procedimiento de completar trinomio cuadrado perfecto, etc. Bueno, y antes de hacer ese procedimiento también recuerden que estos términos tienen que pasar al lado izquierdo, todos ellos, para luego hacer ese proceso. Y luego el ejercicio 3 pide calcular la ecuación de la esfera que tiene centro 1, 2, 3, pero no nos dan el radio, solamente nos dan el centro y nos dice que pasa por el origen. Bueno, a partir de este dato nosotros podemos calcular el radio. Hay dos maneras. Una sería calcular la distancia que hay desde el centro hasta el origen, y ese será precisamente el radio. Si recuerden que el radio es la distancia desde el centro a cualquier punto de la esfera. ¿Sí? Entonces así lo pueden hacer. O también pueden sustituir el valor x igual a 0, y igual a 0 y z igual a 0 en la ecuación de la esfera, una vez que sustituyan las coordenadas del centro, y luego de ahí ya nada más despejan el radio. Es otra manera de hacerlo. ¿Sale? Bueno, entonces esos son los 3 ejercicios que les propongo, y las respuestas y su procedimiento las pueden encontrar como un video exclusivo para los miembros del canal. Si aún no eres miembro del canal, te invito a hacerte miembro dándole clic al botón unirse, que está a un lado del botón de suscribirse. Al darle clic a este botón vas a ver más información sobre los diversos niveles de membresía, así como sus precios y sus beneficios. Entre esos beneficios está el acceso exclusivo a un montón de videos donde resuelvo ejercicios interesantes como los que están en este video, pero también tengo muchos otros ejercicios. Es solamente uno de los beneficios. También tienen emojis exclusivos, insignias exclusivas. Les respondo a sus comentarios en cualquier momento, etcétera. ¿Sí? Hay más beneficios por ahí. Entonces ya los invito a que ustedes lo revisen. Muchísimas gracias a todas las personas que me apoyan con su membresía en YouTube y en Patreon. De verdad, infinitas gracias por todo su apoyo.